estimados amigos de Lima y de toda Latinoamérica o de donde estén conectados viendo este webinar. Muchas gracias por su asistencia. Gracias a GTA por la invitación. Si bien es cierto, Ricardo dijo que GTA es una empresa nueva, pero ya tiene sus logros, sus desarrollos muy interesantes, una cartera de certificaciones muy buena. Bueno, llegó el día, pues, ¿no? Llegó el día no solo de este webinar, sino muchos de los que trabajamos en la norma siempre veníamos pensando en eso, ¿no? ¿Cuándo va a ser actualizado esto? Necesita un golpe de timón. Y bueno, efectivamente, vaya que dio ese golpe de timón, ¿no? Ya se actualizó la 27002, ya se publicó en el mes de febrero, ya la pueden comprar en la página web de la ISO. Entonces vamos a hablar hoy día sobre las mejoras, sobre las novedades de esta nueva ISO 27002-2022. La siguiente, Ricardo, por favor. Simplemente aquí contarles un poco, pues, cómo de dónde vino todo esto, ¿no? Originalmente teníamos la BS 7799, ¿no? Que fue creada en Inglaterra, era un British Standard, ¿no? Luego en el 2005 se publicó la versión como una ISO, la ISO 27002, el año 2005. El año 2013 se actualizó y era la que anteriormente estaba vigente, hasta que en febrero se publicó la nueva versión, la ISO 27002 versión 2022. Esa ya está vigente, ya está, como digo, plenamente vigente. La 27001 aún no se actualiza. En algún momento de estos próximos meses o trimestre esto va a ser actualizado, pero hoy día nos vamos a concentrar en hablar acerca de la ISO 27002. Muchos de nosotros, en los cuales me incluyo, entré al mundo de la seguridad a partir de la BS 7799. Bueno, han pasado muchas cosas, muchos proyectos, muchos países han madurado bastante en temas de seguridad, a otros les falta. Hay una gran gama de profesionales que ya están dedicados a esto, lo cual dinamiza mucho todo lo que es la seguridad y da pues una tranquilidad a las empresas de que los profesionales están disponibles. Esa es pues la evolución y vamos a ver qué nos trae el futuro. Por favor, Ricardo, la siguiente. Entonces, exactamente, la ISO 27002 ha tenido cambios, sí ha tenido cambios y cambios muy interesantes, cambios todos para bien y eso los vamos a explicar el día de hoy. Pero la ISO 27001 ¿va a cambiar? No, no va a cambiar. La ISO 27001 va a seguir siendo la misma, no va a tener cambios. La versión que se va a publicar en el próximo trimestre o en algún momento del próximo trimestre no va a sufrir cambios. Las cláusulas de la 4 a la 10 van a ser la misma. Lo único que va a cambiar en la 27001 es el contenido del anexo A. Recuerden que la ISO 27001 tiene un anexo A donde estaban todos los dominios y controles. Y si yo quería más detalle de esos dominios y controles, consultaba mi ISO 27002. Bueno, pues la 27001, para los que tienen en este momento un SGCI en operación, para los que están desarrollando su SGCI, no va a cambiar, las cláusulas van a ser las mismas. Habida cuenta de que todas las normas ISO, ¿no? Desde el 2013 en adelante comenzaron a tener la misma estructura de cláusulas, las cláusulas de la 4 a la 10, la famosa cláusula del contexto, la cláusula de concientización, o sea, de apoyo, control de documentos, medición, auditoría interna, revisión de la gestión, las acciones correctivas, todo va a ser exactamente igual, ahí no va a haber cambios. Lo que va a cambiar es el anexo A. Pero no nos vamos a dedicar a hablar de eso en este momento, ya habrá seguramente otro webinar donde toquemos eso cuando salga pública,
Vamos a concentrarnos en la ISO 27002 y en los cambios que ha tenido. Ricardo, por favor, la sigue. Bien, ¿qué cambió en la actualización ISO 27002? En primer lugar, ya no hablamos de dominios, ahora hablamos de temas genéricos, temas como controles organizacionales, controles de personas, controles físicos, controles tecnológicos. O sea, toda la norma se ha reorganizado en base a estos 4 temas genéricos, ¿no? El tema relacionado con organización, donde está agrupado todo lo que tiene que ver con aspectos organizacionales de una entidad, el tema relacionado con personas, donde están agrupados todos los controles que tengan que ver con personas, el tema relacionado con la parte física, donde están agrupados todos los aspectos, lo que antes era seguridad física y ambiental, y los temas tecnológicos, donde están agrupados todos los aspectos tecnológicos específicos. Entonces, ese es el primer gran cambio, ¿no? Ahora ya tenemos 4 temas genéricos. La siguiente, por favor, Ricardo. ¿Sí? Entonces, la, la estructura de los famosos 14 dominios, ¿no? 14 dominios y 114 controles ya no va más. Ya no hablamos de los 14 dominios, ya olvidémonos de los 14 dominios. Ahora vamos a hablar de los temas genéricos, ¿no? Organizacional, personal, físico y tecnológico. Esto ya es diferente, acá ya hay un cambio, ¿no? Antes hablábamos de los 14 dominios y la estructura de los dominios y esto y aquello. Ahora no, ahora está esto inclusive mucho más simplificada, está mucho más fácil de entender, lo que corresponde a personas por un lado, lo que corresponde a tecnología por otro lado. Siguiente lámina, por favor, Ricardo. ¿No? Entonces, tenemos ahora 93 controles, ¿ok? Y dentro de esos 93 controles existen 11 controles nuevos. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que se han eliminado varios controles, sobre todo se han fusionado los controles. Los controles antiguos han sido fusionados y se han agregado 11 nuevos controles, que ahora que los vamos a explicar van a ver ustedes que eran muy necesarios que sean incluidos. Entonces, si ustedes ya tenían una experiencia con la ISO 27002, trabajaban con los controles, habían leído los controles, habían implementado y desplegado los controles en su organización, tampoco se les va a hacer complicado esto. Y para una persona que recién entre al mundo de la seguridad de la información, leer la nueva ISO 27002 va a ser inclusive mucho más sencillo de entender. Entonces recuerden, ya no hay 114 o 115 controles, ahora son 93 controles. Es más, digamos, más fácil el tema. Siguiente lámina, por favor, Ricardo. ¿Okay? Y acá hay un asunto importante, se han agregado atributos para cada control. Entonces, estos atributos, y lo vamos a ver dentro de un rato, inclusive favorecen el hecho de que yo pueda meter todos los controles dentro de una macro Excel o hacer un desarrollo y para cada control abrir ventanitas y escoger los atributos que cumple. O sea, también tiene esa connotación, permitir que pueda ser automatizado. De hecho, ya están circulando por ahí Excels, ¿no? Donde se está manejando este tema de los atributos. Dentro de los atributos tenemos propiedades de seguridad, tenemos conceptos de ciberseguridad, tenemos dominios de ciberseguridad y capacidades operativas. Entonces, se han agregado nuevos términos. La ISO 27002 está mirando a la NIST de ciberseguridad. Hay una, no un guiño, sino se están tratando temas que están en la NIST de ciberseguridad, ¿no? Hay nuevos conceptos que se están agregando, nuevas palabras. Entonces, hay, digamos, de todos los cambios,
estos cuatro yo diría que son los más importantes, pero no son los únicos, ¿no? Si queremos ser puristas, estos no son los cuatro únicos cambios. Hay varios cambios más, pero yo he preferido centrarme en estos cuatro que creo que son de más impacto. Bien, la siguiente lámina, por favor, Ricardo. Bien, entonces acá tenemos, en la parte administrativa, ¿ok? En la parte administrativa que tienen que ver con los aspectos puramente administrativos, tenemos 37 controles, ¿ok? Acá están pues los controles que tienen que ver con la organización, con la gestión de activos, etcétera. Acá tenemos 37 controles, se le sigue dando un peso fuerte a la parte organizativa, como era en la norma anterior, ¿no? Pero muchos de estos controles administrativos se han fusionado. Luego en la parte de personas, esto es algo nuevo, esto es algo como podríamos decir un dominio, el dominio de personas, ¿no? Que no se llama así, pero quiero hacer un símil con la norma anterior, ¿no? En la parte de personas se han agregado 8 controles específicos que están orientados a las personas, que era algo muy necesario porque la seguridad de la información lo componen también las personas y no solo la organización. Entonces ahora hay controles que están dirigidos a las personas y esto va a mejorar ostensiblemente. Otro tema son los relacionados a los controles físicos. Los controles físicos eran lo que antes estaban agrupados en el dominio de seguridad física y ambiental, ¿no? Los controles físicos hablan pues de los temas específicamente de seguridad física, acceso físico y todo ello. Y por último, tenemos un gran grupo de controles. Tenemos 34 controles que están relacionados con tecnología. ¿Ok? 34 controles que están relacionados con tecnología. Ahora se están tocando temas muy específicos en la parte de tecnología que en el 2013, acuérdense, 2013, ya casi 10 años, o sea, si nos ponemos a pensar, la norma que esta nueva norma ha reemplazado una norma que fue publicada en 2013 y que fue ideada en 2012 con una situación que se vivía en esas épocas, años 2010, 2011, 2012. Entonces, han pasado más de 10 años, ¿no? Desde que se ideó la versión anterior a ahora que se ha publicado. Y en ese periodo de tiempo, pues muchas cosas han cambiado, ¿no? En ese periodo de tiempo, si nos ponemos a pensar en el año 2000, 2011, 2012, no se hablaba mucho de los entornos cloud computing. Ahora los entornos cloud computing están omnipresentes. No se hablaba mucho de aplicaciones móviles. Hoy en día las aplicaciones móviles están omnipresentes. Con la llegada del 5G, eso va a tener todavía una explosión mucho mayor, ¿no? Entonces, pues los controles tecnológicos necesitaban pasar por una nueva visión, por una evaluación para ver qué cosas se le ponía, qué cosas se agregaba, qué cosas se fusionaba. Recuerden también que la ISO 27002 es una guía de buenas prácticas, ¿no? Entonces, la ISO 27002 forma parte de toda la familia de normas ISO 27000 que tiene que ver con seguridad, ¿no? La ISO 27002 es una más de ellas y se van a ir seguramente actualizando. Hay normas ISO de seguridad que ven temas específicos de disaster recovery, que ven temas específicos de seguridad de red, que ven temas específicos de seguridad de aplicaciones, ¿no? Entonces, si queremos profundizar en los temas, tenemos otras normas. Eso es algo que yo siempre contesto cuando me preguntan. Me dicen, y bueno, y si quiero meterme más al mundo de la seguridad, ¿qué tengo que hacer? Lo que yo les digo es, no googlees, porque si vas a googlear vas a terminar confundido. Comienza a leer las guías de la familia ISO 27000, y ahí hay guías de seguridad donde hay explicado muy bien estos conceptos. Pero bueno, centrémonos en estos temas. Ahora son 93 controles, ¿ok? Entonces ahí
entre comillas, un poco de menos trabajo, pero más focalizado. ¿Ok? La siguiente lámina, por favor, Ricardo. Bien, acá tenemos los atributos de los controles. Esto es algo que no existía, esto es algo nuevo y muy bueno. Entonces, un control me va a indicar si ese control va a permitir prevenir, va a permitir detectar o va a permitir corregir. Tipos de control: preventivo, detección o correctivo. Eso es muy importante a la hora de trabajar un plan de tratamiento de riesgo, sobre todo, ¿no? Si yo estoy desarrollando un plan de tratamiento de riesgo y si voy a tratar un riesgo, pues no se me va a ocurrir poner un control preventivo, porque yo ya tengo el riesgo, tiene que ser un control correctivo, ¿no? Pero para otras actividades, ¿no? Para identificar riesgos o para identificar amenazas, yo puedo poner pues controles preventivos, controles detectivos. Entonces, esta parte de tipo de control es muy interesante porque abre un abanico muy grande y da pie a utilizar pues tecnologías que antes, con la versión anterior, no se hablaba directamente de temas de productos específicos, ¿no? Ahora sí eso está mucho más detallado, ¿no? Los temas relacionados con los productos. Siguiente lámina, por favor. Las propiedades de seguridad de la información. Esto no va a cambiar nunca. Confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿no? La mayoría de los controles contribuyen a esos aspectos, contribuyen al aspecto de confidencialidad, integridad y disponibilidad, como debe ser, ¿no? Esa parte no ha cambiado, esa parte no se ha actualizado, no se va a actualizar nunca porque es parte de la base conceptual de seguridad de la información. Pero me permite, pues, tener también una identificación clara, ¿no? Este control, ¿qué cosa es? Es preventivo. ¿Y qué propiedades tiene? Ah, integridad y disponibilidad, o confidencialidad y disponibilidad, o es correctivo, y a qué propiedades ataca? Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces, se pueden hacer unos Excel muy interesantes o unas aplicaciones muy interesantes cuando comenzamos a explotar estos atributos de controles, ¿no? Los tipos de control, las propiedades, esas propiedades van a estar ahí siempre. Ricardo, por favor, la siguiente, ¿no? Los conceptos de ciberseguridad. Aquí la ISO 27002 está mirando el marco de ciberseguridad de la NIST. Acá se habla de identificar, proteger, detectar, responder o recuperar, o sea, las 5 funciones de la ciberseguridad, ¿no? Esas 5 funciones que los que trabajamos en este mundo las conocemos a la perfección. Esas 5 funciones que están enumeradas en el marco de la NIST de ciberseguridad están también aquí reflejados. Entonces, cada control se va a alinear con uno de estos conceptos de ciberseguridad, con una de estas fases del ciclo de vida. Tal control está alineado con qué? Con la protección, con la detección, con la respuesta, con la recuperación. A su vez tenemos los controles, las propiedades, confidencialidad, integridad y disponibilidad. A su vez tenemos el tipo preventivo, detectivo, correctivo. ¿Ok? Entonces, se está abriendo acá el abanico y esto es muy interesante. La siguiente, por favor, Ricardo. ¿No? Luego tenemos los dominios de seguridad. Eso se aplica ¿a qué? A la gobernanza, se aplica a la protección y a la defensa, a la resiliencia, ¿no? Los dominios de ciberseguridad. Y por último tenemos la siguiente, por favor, Ricardo. Las capacidades operativas. Esto de las capacidades operativas es muy interesante y viene en la siguiente lámina, ¿no? Entonces, nos van a guiar hacia qué categoría de capacidad está orientado ese control. Entonces, ya no digamos, acá en la norma ya no tenemos, entre comillas, un libre albedrío para decir este control yo creo que puede aplicar aquí o allá. No, en la norma ISO, la ISO 27002, está bien especificada. Te aparece el nombre del control y te aparece a qué capacidad pertenece,
a qué dominio pertenece, con qué concepto de ciberseguridad se alinea, cuáles son las propiedades que tiene y cuál es ese tipo de control. Entonces yo ya no, por mi propia cuenta, yo digo, no, yo creo que esto es así, y vendrá otra persona y dirá, no, yo creo que esto es así. No, esto ya está totalmente alineado. Para los que han leído el COVID, los que han visto el marco de control de COVID, se acordarán de esto que yo les digo, ¿no? Para cada proceso del COVID, por ejemplo, el APO 01 te dice, ¿no? Con qué está relacionado, con qué otros procesos del COVID está relacionado como input y como output. Esto es algo parecido, ¿no? Entonces, este es un esquema maduro, es un esquema mejor pensado y es un esquema que te va guiando. La siguiente, por favor, Ricardo. Muy bien, tenemos las capacidades operativas, ¿ok? ¿Qué categorías, ¿no? ¿Qué son las capacidades operativas? Porque este es un nuevo término, este es un término que está apareciendo, ¿no? en esta norma, las famosas capacidades operativas. ¿Y cuáles son esas capacidades operativas? Se ha definido un conjunto de capacidades operativas, tampoco es algo que yo me vaya a inventar o vaya a descubrir. Entonces, la siguiente, por favor, Ricardo. En esta lámina vemos cuáles son las capacidades operativas. Tengo, por ejemplo, la parte de gestión de eventos de seguridad de información, tengo seguridad de recursos humanos, tengo seguridad física, seguridad del sistema y de la red, seguridad de aplicaciones, la gobernanza, ¿no? Ya se está hablando bastante en esta norma, la 27002, en varias partes se habla de gobernanza, ¿no? Algo que no estaba muy, el término ni siquiera estaba incluido en las versiones anteriores, ¿no? Entonces, pues, es importante, como les digo, tener claro que la ISO 27002 ahora ya nos está guiando por un camino, ya no era como la versión anterior, donde aparecía el control, ¿no? Por ejemplo, control contra malware, ¿no? Y ya, listo, estaba el control y estaba una explicación, se acabó. Ahora no, ahora está el control, ¿no? Y está a qué atributo pertenece, cuáles son las propiedades de seguridad, cuáles son las capacidades operativas que están relacionadas. Entonces, es mucho más sencillo entenderlo y sobre todo implementarlo, porque obviamente pues lo que buscamos es implementar. Ojo con esto, yo dije al principio de la charla, de este webinar, que la ISO 27001 no había cambiado, las cláusulas 4 a la 10 siguen siendo las mismas, eso está clarísimo. Pero, obviamente, ahora acá tenemos controles, tenemos 93 controles versus los 114 controles anteriores. Por lo tanto, sí, ya tenemos que comenzar a revisar todos nuestros controles y ver, a ver, este control quedó, sí quedó, este control, no, este control está fusionado con este otro. Entonces tienen que trabajar ese tema. A ver, este control es nuevo, ¿cómo lo enfocamos? ¿No? Hay ya un trabajo, pero en la parte de los controles, lo que sería pues la declaración de aplicabilidad. No hay un trabajo de volver a documentar la cláusula 4 o la 10. La siguiente, por favor, Ricardo. ¿No? Entonces, se han agregado 11 nuevos controles, ¿no? Se ha retirado un control, que es el de retiro de activos, que estaba en el dominio de seguridad física y ambiental, se retiró, se eliminó, y se han agregado 11 nuevos controles. Los nuevos controles son los siguientes. Ricardo, por favor, la siguiente. Entonces ahí tenemos esos 11 nuevos controles. Hay un... Esto no es porque estén enumerados en orden de importancia, ¿no? Simplemente en orden de aparición. Inteligencia de amenazas, ¿no? Seguridad de la información para el uso de servicios en la nube. ¿Okay? Eh, Tenemos dos ISOs, la 27017 y la 27018, que tratan sobre la protección de los servicios en la nube, ¿no? Y en la versión ISO 27002 del 2013, pues no había mención por ningún lado de los temas de la nube, por eso que salió la 27017 y la 27018. Ahora ya se ha agregado un control específico que habla sobre los servicios en la nube.
Luego teníamos una guía que era la 27031, ¿no? Para lo que es la elaboración de un DRP, de un Disaster Recovery Plan. Ahora se ha agregado un control específico sobre ese tema, preparación de las tecnologías de información y comunicaciones para la continuidad de negocio. Tenemos lo que es un monitoreo de seguridad física, ese control no existía antes. Tenemos gestión de la configuración, nuevo control, eliminación de información, enmascaramiento de datos, ¿ok? Prevención de fuga de datos, seguimiento de actividades, filtrado web, codificación segura. Estos son los 11 nuevos controles y muchos de ellos están relacionados con aspectos puramente técnicos. La siguiente, Ricardo, por favor. Bien, veamos sobre inteligencia de amenazas, ¿ok? Entonces, acá lo que se tiene que hacer, lo que la empresa tiene que hacer es recopilar información sobre amenazas. Esa recopilación de información sobre amenazas tiene que ser analizadas, tienen que, digamos, tomarse medidas de mitigación adecuadas. Si una empresa es grande y tiene los recursos apropiados, pues podría contratar los servicios de una empresa de servicios de gestión de seguridad, ¿no? Una empresa que se dedica a dar servicios de SOC, ¿ok? O en todo caso tener una tecnología, porque este control va directamente relacionado a la tecnología, porque de qué otra forma vas a hacer inteligencias de amenazas, ¿no? Tienes que recopilar información, sea de fuente abierta o sea de fuente propietaria, sobre inteligencia de amenazas y cómo esas amenazas pueden afectar tu día a día, tu plataforma tecnológica, cómo pueden materializarse esas amenazas en ataques particulares, o sea, qué metodologías están utilizando los ciberatacantes. Entonces, este control de inteligencia de amenazas está relacionado a eso, a conocer, pero antes no existía obviamente ese control. Sin embargo, las personas del área de seguridad tenían una visibilidad con relación a las amenazas, recibían boletines, conversaban con colegas, pero eso que hasta cierto punto era informal, ahora está totalmente formalizado dentro de un control. Se debe establecer, ¿no? Como es un control, entonces se debe establecer un proceso sobre cómo se va a recopilar esto, sobre cómo se va a analizar, sobre quién es el responsable de hacer esto, ¿no? Y desde ya les digo, eres empresa mediana o eres empresa grande, tienes que tener o ya sea un proveedor o ya sea una tecnología, un producto que te esté dando inteligencia de amenazas y que te esté mostrando ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, esto es importante y acá vayan pensando que seguramente van a tener que comprar o, digamos, arrendar algún tipo de servicio. La siguiente, por favor, Ricardo. Preparación de las TIC para la continuidad de negocio, ¿no? Acá hablamos de todas las actividades tecnológicas necesarias para preparar los servicios, los servidores, las comunicaciones, la base de datos, todo lo que tiene que ver con la planificación, la implementación, el mantenimiento y las pruebas de los planes de recuperación tecnológico que van a garantizar la continuidad del negocio. Acá nos referimos a herramientas desde las más sencillas, herramientas de backups, hasta herramientas de comunicación redundantes, de redundancia de comunicaciones. Entonces necesitamos aquí, claramente está especificado, ¿no? Cómo eh, se tiene que hacer la preparación de las TICs, cómo se tiene que trabajar los temas de recuperación, las pruebas, ¿ok? Y tiene que esto estar totalmente relacionado con el nivel de riesgo y necesidades comerciales de la organización para la recuperación. La siguiente, por favor, Ricardo. Bien, gestión de la configuración. Acá estamos hablando de la gestión de la configuración de todo el software y sobre todo el software que tiene que ver con seguridad. Por ejemplo, el firewall. ¿Cada cuánto actualizas las políticas del firewall?
cada cuánto das una actualización a las políticas de tu IDS. ¿Alguna vez lo has hecho o nunca lo has hecho? Bueno, acá este control de gestión de configuración lo que busca es, en primer lugar, tener un procedimiento, ¿no? Un procedimiento. Recuerden que gestión de la configuración también figura en ITIL, ¿no? Pero ITIL pues es un conjunto de buenas prácticas. Aquí, para las empresas que están certificadas, esto sí se tiene que cumplir de todas maneras. Esto no es una buena práctica, esto ya es una obligatoriedad. Acá tienen que tener una guía documental, un procedimiento, ¿ok? Para validar la configuración, sobre todo de los equipos de seguridad o los que tengan que ver con los equipos de seguridad. Le hace pues el servidor de directorio activo, le hace los switches, el switch de core, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el ciclo de configuración, el ciclo de configuración que va a permitir garantizar que la configuración no cause daños, ¿ok? Todo el ciclo de cambios de las configuraciones, ¿no? Entonces, todo eso tiene que estar relacionado con gestión de la configuración. La siguiente, por favor, Ricardo. Listo, enmascaramiento de datos. En la norma anterior se hablaba de protección de datos de prueba, ¿no? Había un control ahí en el dominio A14 que era protección de los datos de prueba. Ya no existe más el dominio A14, ahora es el A8.11, enmascaramiento de datos. Y acá se habla específicamente, porque muchas organizaciones tampoco no llevaban adelante esto. Acá se habla específicamente sobre actividades de anonimización de datos, sobre la identificación de qué datos deben anonimizarse. ¿Ok? No solamente pues los datos de transacciones, sino pueden ser datos inclusive de clientes o datos de personas en general, ¿no? Acá cuando se habla de enmascaramiento de datos, porque en la versión anterior se hablaba de protección de datos de prueba, solamente en ese contexto, en el contexto de la protección de los datos que se migraban a un entorno que se iban a hacer pruebas. Ahora ya no se habla de eso, se habla del enmascaramiento, enmascarar todos los datos que se consideren importantes, que se consideren que tengan que ser enmascarados, ¿sí? Usar algoritmos o pues en muchos de los casos usar software, ¿no? Entonces acá también tienes una tecnología de software que incorporar, ¿no? Entonces el enmascaramiento de datos se usa junto o se va a usar junto con el control de acceso, ¿no? Quienes tienen acceso a ciertos recursos en la base de datos, en las aplicaciones, y ese acceso trae consigo qué datos vas a poder ver y qué datos no vas a poder revisar. Entonces, esta es una parte importante que se tiene que tomar en cuenta. La siguiente, por favor, Ricardo. Codificación segura, ¿no? Ya está, pues, ese es un tema muy claro, es un tema en el cual todas las estadísticas internacionales llegan a la misma conclusión, de que la mayor cantidad de brechas de seguridad en una empresa son sus desarrollos, son sus aplicaciones, sean estas aplicaciones móviles o aplicaciones web. Entonces, en este punto se está haciendo eh, un foco sobre lo que es codificación segura. Se está enfocando mucho los temas de codificación segura. La incorporación de lo que es el ciclo DevOps, ¿no? Antes, durante y después. Muchas empresas que manejan DevOps o DevSecOps, ¿no? Ya están totalmente asociadas y saben de qué se está hablando, pero acá se habla de que el desarrollo de software para reducir sus vulnerabilidades tienen que haber actividades que se realicen antes, que se realicen durante y después de la codificación. Por ejemplo, pruebas estáticas de código, denominadas SAST, pruebas dinámicas de código, denominadas DAST, pruebas de componentes externos, denominadas SCA, ¿ok?
todo lo que son pruebas. Entonces aquí nuevamente se tiene que incorporar una herramienta, ¿no? Porque no le vas a dejar pues a tu personal de Quality Assurance de software que se haga una prueba de codificación segura, porque no tiene las habilidades. O bien contratas a un tercero, o bien te compras los servicios de una herramienta que te haga pruebas SAS, DAS y SSA, ¿no? Entonces, la codificación segura ahora ocupa un papel importante, ¿ok? Ocupa un papel importante dentro de los conceptos de seguridad de la información. ¿Por qué? Porque acá lo que tenemos que garantizar es la seguridad mínima de las aplicaciones antes de que éstas sean publicadas, ¿no? Entonces, de eso se trata. Acá hay mucho trabajo para los programadores, para aquellas empresas que ya trabajan con el estándar o trabajan con el DevSecOps, perfecto. Para los que trabajan con el DevOps, tienen que agregarle el componente de seguridad, y para los que no trabajan con ninguno de esos, tienen que ponerse a pensar que aquí hay un punto importante a desarrollar. La siguiente, por favor, Ricardo. Prevención de la fuga de datos. Bueno, ya sin explicarlo, todos sabemos que nos estamos refiriendo a un DLP, o a un Data Loss Prevention, a una herramienta de DLP. ¿Ok? Nuevamente acá ya no hay otra forma de hacer prevención de fuga de datos si es que yo no tengo una herramienta, ¿no? Esto tengo que aplicarlo para evitar la divulgación, para evitar la fuga de información no autorizada, información confidencial, para que ocurran incidentes y detectarlo de manera oportuna. La prevención de fuga de datos acá requiere sistemas para monitorear esos canales de fuga. Se requieren sistemas que puedan monitorear correos electrónicos, que puedan monitorear extracción o exfiltración de datos hacia, digamos, hacia afuera. Incluye también, o podría incluir, no solamente herramientas DLP, sino herramientas de DNS Firewall, etc. Entonces, este control, junto con todos los otros que estamos hablando, salvo el A530 o el A89, requiere también tecnología, requiere implementar una herramienta tecnológica. La siguiente, por favor, Ricardo. Eliminación de la información. Ok, acá este control refuerza y mejora algo que ya existía en la norma anterior. Acá ya hablamos de eliminación de información. Todo tipo de información, digamos, que ya haya cumplido su ciclo, ¿ok? Cuando ya no sean necesarios, tienen que pasar por una fase de eliminación, pero de eliminación segura. El CISO tiene que estar a cargo de esto, tiene que existir, pues, de ser posible, alguna tecnología, o en todo caso un método de trabajo, un procedimiento confiable, un procedimiento que pueda ser y que pueda garantizar a la organización la eliminación de información que ya cumplió su ciclo, que para nosotros ya cumplió su ciclo, pero para el mercado, para la competencia, para otros puede ser información importante. Veamos el siguiente. Y filtrado web. El filtrado web requiere la implementación de una tecnología o de la complementación de la tecnología que podemos usar en nuestros firewalls de nueva generación para proteger específicamente los sistemas, para evitar descargas de código malicioso, para evitar el contagio de códigos maliciosos, para prevenir la descarga de material no licenciado, no autorizado desde Internet. Acá hablamos desde un filtro web básico hasta un sandboxing, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuevamente aparece el componente tecnología, ¿no? Acá tengo que filtrar por direcciones IP, filtrar por cosas que quiero descargar, etc. Entonces, necesito administrar todo el ciclo de conexión a Internet de los usuarios, y utilizando pues las tecnologías adecuadas tendría que protegerlo, ¿no? En algunos casos
solamente con el filtrado web no me sirve, en otros casos no tengo filtrado web, bueno, pues acá tenemos que comenzar a pensar de qué manera eficiente vamos a realizar la protección. En esta lámina hemos desarrollado 8 de los 11 controles, digamos que los controles de más alto impacto, ¿no? He querido incluir acá no están, digamos, los 11 también por un tema de tiempo, pero creo que en esencia esto sería todo lo que ustedes básicamente tendrían que saber. Obviamente, pues, para un mejor desarrollo de esto, lo que se tiene que hacer es leer el documento, ¿no? El documento está publicado, está en inglés, eh, como experiencia les digo, en el UNIT de Uruguay, que es el Instituto de Normas Técnicas de Uruguay, siempre es la institución que más rápido lo traduce a nivel de Latinoamérica. Dense una vuelta por su sitio web cuando puedan, ¿no? Pero de todas maneras, mi recomendación es ISO 27001, tranquilos, eso sigue igual. Acá comenzar a revisar qué controles se han fusionado, qué controles nuevos y en dónde están, olvidarme del esquema de los nuevos dominios, ¿no? Y, digamos, ver de qué forma tecnológica, económica, si vale el término, puedo implementar algunos controles que de todas maneras me están requiriendo, digamos, tecnología, ¿no? Eso es de cara para aquellas empresas que tengan una certificación. Y para las empresas que no tengan una certificación, de todas maneras, o sea, acá cuando hablamos de seguridad, siempre hay que pensar en incorporar herramientas o servicios que nos van a ayudar, ¿no? Y que van a complementar con lo que yo ya tengo. La siguiente lámina, Ricardo, por favor, ya como cierre de todo esto, no sé si tienen preguntas, por favor, preguntas, dudas, algo que quieren que les aclare, los escucho. Genial, Fran. Pues mientras van apareciendo preguntas, agradecerte, como no, tu conocimiento y compartir contigo estas experiencias, porque evidentemente son muy valiosas. A mí, mientras estabas hablando, me estaba surgiendo la necesidad de mencionar lo importante que es hoy en día la seguridad de la información en todos los ámbitos, en todos los aspectos. Cómo ha cambiado, como tú bien decías, desde la última versión o la versión anterior de esta norma del 2013, si mal no recuerdo, has mencionado, que parece que fuese hace un siglo y no, no es hace tanto, hace 10 años, pero las circunstancias y el entorno y los contextos son completamente diferentes, ¿no? Hoy en día nos enfrentamos constantemente a amenazas de seguridad en ámbitos tecnológicos y no podemos dejar pasar, no podemos estar sin más, sin tener en cuenta todo lo que nos rodea, ¿no? Y todos esos riesgos, ¿no? Tenemos la primera pregunta, es de Nicolás Chafloque. Chafloque. Dice, ¿este proceso implicará, acorde a la exposición, mayor inversión o no? Correcto. Requiere mayor inversión, Ricardo. De hecho, si tú no tienes en tu empresa una herramienta de DLP, vas a necesitar conseguir tener una herramienta de DLP, por lo menos aunque sea la más sencilla. Porque recuerda, ¿no? El oficial de seguridad es uno solo en la empresa y a veces el oficial de seguridad no solamente hace seguridad, también hace temas de infraestructura y también hace otros temas de gobernanza. Entonces, pues tú no eres Superman, necesitas de todas maneras adquirir una tecnología, incorporar una tecnología para lo que es en este caso específico DLP, para lo que es enmascaramiento de datos, no necesariamente si desarrolles o no desarrolles aplicaciones. Si desarrollas aplicaciones, más aún todavía, sí necesitas mayor inversión. Bueno, pues uno de los cambios que vamos viendo, ¿no? Los cambios importantes. De verdad, bueno, como estamos viendo y diciendo, todo esto de la seguridad de información y todos los cambios que últimamente están ocurriendo a nivel global, pues nos fuerzan a tener mayores controles y evidentemente mayor inversión, ¿no? Que evidentemente redunda también en los costes No, que claro tienen que las sí, compañías. es que lamentablemente, ¿no? Los ciberataques, las amenazas cada vez son más sofisticadas. Entonces,
todas las empresas estas y de las más grandes del mundo que han caído por temas de malware, no quiere decir que no tenían un firewall, no quiere decir que no tenían un antivirus, aunque yo estoy en contra de los antivirus porque ya pertenece a la generación anterior. Tenían sus herramientas, pero no fueron suficientes, ¿no? Entonces, necesitamos incorporar otros tipos de herramientas, otras capas. Si yo tengo, por ejemplo, un antivirus en el endpoint, tengo que poner una capa adicional, un sandboxing de repente, tengo que poner de repente un IDS, un DNS firewall, agregar capas, y hacia eso va el espíritu también de la norma, ¿no? Quizá, y es algo que no sé si en la norma aparece, una de las mayores herramientas o las mejores inversiones que se pueden hacer es precisamente en el conocimiento y la formación de los empleados, porque como tú bien mencionabas, aquí en España tenemos el ejemplo de varias grandes empresas, entre ellas una de las mayores, si no la mayor, de comunicación telefónica aquí en España, varios organismos públicos, entre ellos el Organismo Público de Empleo, donde quizá no ha sido un problema derivado de tecnologías, de máquinas, de firewalls o de infraestructura tecnológica, tanto como de bueno, pues falta de conocimiento o falta de prevención en la parte humana, ¿no? Entonces, ahí es importante, yo creo, también hacer hincapié, ¿no? Que no solamente es una cuestión de tecnología y de pagar tecnología y de tener a buenos informáticos o buena gente en el departamento de TI, sino que también es importante que todas las compañías tengamos en cuenta que al final uno de los factores críticos somos nosotros, somos los humanos, ¿no? Y ante eso, pues poca tecnología. Claro, esto que tú me mencionas en la capacitación no se toca en la ISO 27002 porque esto habla sobre temas de controles, pero sin embargo, en la ISO 27001 hay una cláusula que trata sobre temas de capacitación, pero ellos le dicen concientización y competencias. La concientización es para las personas de la organización y las competencias son para los líderes. Pero ¿qué es lo que sucede en muchas organizaciones? En muchas organizaciones hacen una charla de concientización de 45 minutos una vez al año y con eso creen que han cumplido. Y eso no es así. Las empresas realmente maduras manejan temas de concientización mensuales por todo tipo de medios, TikToks, pósters, salvapantallas, correos electrónicos, mensajes en newsletter, etcétera. O sea, se utilizan diversos medios para no aburrir al receptor de la empresa, donde se hace foco en eso, ¿no? Entonces, a veces, si bien es cierto, dicen, bueno, charla de capacitación, uy, ya viene la auditoría, ya, voy a hacer una charla de 45 minutos, listo, asistieron, ya está, pero eso no es 45 minutos cada 360 días, es actividades mensuales, todos los meses durante 12 meses, ¿no? Sí, ahí fíjate que también ahora me está surgiendo en la mente o en la cabeza ahora mismo la cuestión de las normas ISO, que son, o dan la sensación de ser mucha burocracia, ¿no? El hecho, como tú bien mencionabas, cuando llega la auditoría es cuando meses antes se pone todo el mundo a trabajar como loco para conseguir pasar esa auditoría. Sin embargo, creo que en temas de seguridad de la información y todo lo relacionado, ciberseguridad y todos los ámbitos relacionados con seguridad de la información, debería de ser una constante actividad de la compañía, como tú bien mencionas, ¿no? Porque esto esto no ocurre una vez al año cuando viene el auditor, puede ocurrir en cualquier momento del año, ¿no? Y todas las organizaciones estamos expuestas de una u otra forma a tener problemas de seguridad informática que redundan muchas veces en algunos casos incluso en tener que cerrar la organización, tener que cerrar la empresa porque no se puede continuar por el motivo que sea, ¿no? Perfecto, pues no está habiendo más preguntas, no sé si tenéis alguna otra pregunta. Si no, vamos a pasar a la foto que tenemos prevista. Para lo que os pediría que por favor activaseis vuestras cámaras, vuestras webcam, y saludemos como si fuese hoy un día de los mejores de nuestra vida y donde todo es felicidad, incluida la seguridad de la información. Vamos a contar tres, sonreímos y tomamos esa foto. 1, 2 y 3. Ahí estamos. Muchísimas gracias por la foto. Pues nada más, si no hay más preguntas, agradecer por una parte a todos los que habéis estado atendiendo este webinar
por supuesto, agradecer, como decía antes, la experiencia y compartir esa experiencia con nosotros a Frano. ¿Vale? Aparece otra pregunta, vamos a intentar darle respuesta. Nicolás también nos pregunta, los 8 controles de personas implican abarcar riesgos operativos, con lo cual su implementación implica un tema cultural de proceso. Más es un Correcto, comentario, ¿no? sí, 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 así es un tema cultural, es correcto, sí, sí, perfecto. Perfecto, pues sin más dilación y dado que estamos ya en horario de finalización del webinar, como decía, agradecer a todos los participantes y a Frano especialmente el tiempo y compartir sus conocimientos. Y os esperamos en el próximo webinar, que esperemos sea pronto. Muchísimas gracias y buen día. Listo, adiós, chao.